Me presento, ¿vale? Soy Santiago Castro, ¿vale? Vengo a hablaros un poco sobre un término que no sé si habéis escuchado últimamente, que es inteligencia artificial. Suena un poco en las noticias, en las redes sociales y demás. Y actualmente trabajo en una empresa que se llama Enfoque, NFQ, como AI Lead. Es una consultora, bueno, yo soy consultor y como ya conoceréis muchos de vosotros, pues en consultoría los proyectos que hacemos, ¿no? Se rigen mucho por las tendencias del mercado, ¿no? Por las modas que hay, por lo que nos piden los clientes, que al final mucho de esto lo acaba escuchando pues en redes sociales, en lo que hace la competencia, en lo que cree que hace la competencia, que eso es algo muy importante, ¿no? Para ser competitivo contra ellos. Y esto ha evolucionado mucho con los años, ¿no? Que parece que es hace mucho, 2016 y demás, pero está ahí al lado en términos tecnológicos, pues 2016, 2017, 21, del 17 al 21, era cuando estaba de moda en el mundo de la inteligencia artificial los métodos de aprendizaje supervisado, ¿no? Machine learning, muy enfocado a aprendizaje supervisado con datos estructurados, ¿no? Datos tabulares. Si queríamos hacerlo con datos no estructurados como imágenes y demás, un ingeniero tenía que eh, identificar y decirle al modelo qué características era la que había extraído, donde tenía que fijarse, ¿no? Tenía que hacer este trabajo de feature engineering que se llama. Esto ya evolucionó en Deep Learning, donde los propios modelos son capaces de identificar estas características y de ver cuáles son las que importan más o menos para fijarse para llegar a su objetivo. Esto va. Vale. 2022 avanza la tecnología y una empresa de aquellas open source, ¿no? Que su objetivo era mejorar la vida de las personas con inteligencia artificial, se llama OpenAI, supongo que alguno lo conocerá, eh, utiliza un paper, ¿vale? Que sacó Google años atrás, que se llama Attention is all you need, que presenta una nueva arquitectura que se llama Transformer, que permite prestar atención a diferentes partes de los datos, del input de los datos del modelo, viene muy bien para datos de texto, ¿no? Para todo el tema de procesamiento del lenguaje natural. Con esto, OpenAI crea un nuevo modelo que se llama GPT, ¿vale? Un transformer de propósito general, y saca al mercado un producto que es ChatGPT. Pero además de esto, lo que hace OpenAI es disponibilizar este modelo mediante un API, ¿vale? Mediante pues sí, su API, para democratizar el acceso a este tipo de tecnología a los desarrolladores, facilitando muchísimo el uso de la inteligencia artificial pues a todo el mundo. Entonces, a partir del año siguiente, 2023-2024, explota la moda, ¿no? De la inteligencia artificial. Hay un boom en estos años de los chatbots, ¿vale? Utilizando, pues todas las empresas deciden sacar su modelo fundacional. Su modelo fundacional viene a ser este modelo de lenguaje basado en transformers que permite nuevas características, ¿no? Permite nuevas funcionalidades, hablar como si fuera parecido a como si fuera un humano, lo cual desbloquea pues ciertas capacidades de programación, ciertas capacidades en el mundo de la imagen, generar imágenes, generar audio, entender, ¿no? Comprender imágenes, comprender audio, comprender texto. Y los clientes empiezan a pedir, ¿no? Empiezan a pedir muchas cosas, ¿no? Pues piden primero, queremos un chatbot que tenga prompt engineering, ¿no? Empiezan a salir términos, RAG, ¿no? Retrieval Augmented Generation. ¿Conocéis lo que es el RAG? Más o menos es que el LLM, que el modelo, el gran modelo del lenguaje, el LLM, tenga acceso a una fuente de documentos, ¿vale? Y que el usuario pueda hacer preguntas sobre estos documentos. Pues imaginémonos un modelo, un gran modelo de lenguaje que tenga conexión con toda la base documental de una empresa. Bueno, toda igual es un poco exagerado, pero con varios documentos de una empresa para saber responder, por ejemplo, un Q&A para un agente que esté de cara a los usuarios, ¿no? Al público. Y también aparecen términos como fine-tuning, entrenar el modelo para adaptarlo a un caso concreto, que puede ser lo que dijimos antes, programación, puede ser un lenguaje concreto, ¿no? Que estos LLMs no hayan sido entrenados en ellos, como por ejemplo el lenguaje médico, ¿no? El lenguaje legal, de abogados, o programación, ¿no? Al final el código es otro ejemplo, claro. Y empiezan a salir a finales ya de 2024, mediados, técnicas avanzadas como por ejemplo el Chain of Thought, ¿vale? Que el propio modelo sea capaz de
en el test time, que se llama, en su inferencia, ser capaz de pensar cómo llegar al objetivo de lo que le ha indicado el usuario, y algunas técnicas como el tool use, ¿no? Que el LLM no sea únicamente un chatbot conversacional que responda a las peticiones del usuario, sino que además sea capaz de realizar acción, de utilizar herramientas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora en 2025, ¿no? En 2024 los clientes nos pedían chatbots, ¿no? Tener un chatbot para la empresa, para que los usuarios de estas empresas puedan interactuar con ellos, o los propios empleados, ¿no? Para potenciar las capacidades de los empleados. En este 2025, pues lo que está de moda son los agentes de inteligencia artificial. Todo el mundo pide que hagamos agentes de inteligencia artificial. Lo de 2024 es muy de 2024, ya no interesa tanto, ¿no? Pero cuando nos piden un agente de inteligencia artificial, entonces lo primero que hay que preguntarles es a qué se refieren con un agente de inteligencia artificial, ¿no? Pues Russell y Norvig, en uno de los libros más proclamados de inteligencia artificial, nos cuenta que un agente de IA, ¿vale?, es una entidad que percibe su entorno a través de sensores y actúa sobre él mediante actuadores. Si le preguntamos al cliente si es esto lo que quiere, ¿no?, pues nos dirá que no es eso. Si le preguntamos si es esta otra descripción de un agente, ¿no?, que es la descripción que nos da el mundo del aprendizaje por refuerzo, que es otro área de la inteligencia artificial, también de aprendizaje, pero otro área diferente, nos dirá que tampoco. Si es esto, ¿vale?, que es un agente más enfocado hacia el mundo de los metaheurísticos, pues resulta que tampoco. Un chatbot, ¿no?, lo que habíamos dicho, un chatbot es muy de 2024, solamente que converse, no quiero que sea un agente autónomo que haga más cosas, ¿no? Entonces le podemos decir que si queremos que además tenga acceso a herramientas y que actúe dentro de un flujo automatizado, ¿no?, que utilice estas herramientas y que sea capaz, pues, de operar, ¿no?, y de actuar, integrarse con ciertas tecnologías, pero resulta que tampoco, que esto se les queda corto. Ahora lo que están oyendo es que el agente debe tener autonomía, ¿vale? El agente ya se da por hecho que sea conversacional, ya se da por hecho que tenga acceso a estas herramientas, incluso que tenga cierta capacidad de razonamiento, entre comillas, ¿no?, el chain of thought, que sea capaz de planificar sus pasos, pero sobre todo que sea capaz de saber cómo operar, cómo llegar a su objetivo, utilizando las herramientas a las que tiene disposición, pero decidiendo el propio agente, qué herramientas utilizar, cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas, y si tiene que iterar sobre su procesamiento. Esta es una descripción que puse aquí, no es la oficial ni mucho menos, es la que vamos a utilizar para esta charla, pero bueno, escucharéis definiciones de agentes, seguramente varias diferentes, porque está muy de moda. Entonces, una vez que sabemos más o menos lo que nos pide un cliente cuando nos habla de que quiere un agente autónomo, tendríamos que empezar a profundizar en los bloques que construyen a los agentes, ¿no? El core del agente será el LLM, ¿vale?, el gran modelo del lenguaje. Se denomina el modelo fundacional, ¿no?, que es ese gran modelo que ha entrenado una empresa como podría ser OpenAI, como puede ser Anthropic, como puede ser Microsoft, Amazon, que nos disponibiliza a través de su API. También tenemos versiones open source. El mundo open source, en verdad, es el que está empujando y el que está metiendo prisa, no solamente para que mejore la tecnología, sino para que sea barate, ¿vale?, que es muy importante. Y podemos también tener este tipo de sistemas en nuestra máquina. Pero los que mejores resultados dan a día de hoy, por lo menos desde mi experiencia, son al final los cerrados, son los que toca pasar por caja. Una vez que tenemos el LLM, es muy importante darle una memoria, ¿vale? ¿Para qué sirve la memoria? Pues para que el LLM sea capaz de, por ejemplo, memoria de corto plazo, ¿no?, que sea capaz de recordar lo que se ha comentado en la conversación. Pues si yo le digo, hola, me llamo Santi, pues que en la siguiente conversación, en la siguiente iteración de la misma conversación, sepa que está hablando conmigo, que está hablando con Santi. Pero no solamente eso, sino que sepa cómo ha evolucionado la conversación, que sepa sobre qué se ha hablado, sobre qué está el contexto de la conversación y de las herramientas que ha utilizado, si ha utilizado una herramienta y ha fallado. Todo esto se gestiona dentro de la memoria de corto plazo. Y luego tenemos la memoria de largo plazo, que aquí es donde la gente es capaz de acceder a toda esta memoria documental, a esta fuente de conocimientos e incluso de actuar sobre ella y guardar experiencia pasada, ¿no? Pues cómo ha resuelto un problema en el pasado, cómo prefiere el usuario con el que estoy interactuando que me refiera a él, que resuelva sus problemas.
En siguiente lugar, tenemos el bloque de razonamiento. Decíamos que estos modelos tienen que ser capaces de actuar con autonomía, de planificar, de razonar los pasos que tienen que llevar a cabo. Hay muchísimos papers sobre esto, ¿vale? Uno muy interesante es el de React, ¿vale? Que habla sobre el reflection, que lo que nos indica es que el propio agente es capaz de iterar sobre su propio comportamiento, sobre cómo su actuación sobre su entorno le da un feedback y él es capaz de cambiar su procesamiento en función al efecto que ha tenido su actuación sobre dónde está actuando, técnicas de chain of thought, ¿no? De cadena de pensamiento, planificación de los pasos y estrategias que tiene que llevar a cabo para cumplir su objetivo y ser capaz de criticarse a sí mismo, de criticar de si la respuesta que está obteniendo es la apropiada o si debe continuar con su procesamiento. Luego, conexión de herramientas, ¿vale? Esto es, ahora hay un boom con esto también. Los LLMs, al ser capaces de generar contenido, no solamente texto conversacional, son capaces de invocar a una función. Por ejemplo, ¿no? Ya sea un API, ¿no? Conoceréis el Deep Research de ChatGPT, ¿no? Pues eso funciona mediante un sistema de agentes que buscan por la web, ¿no? Utilizan diferentes conexiones a buscadores de Internet. También puede conectarse a funciones custom, ¿no? Que programemos nosotros, o, por ejemplo, a RPAs, ¿no? A procesos enteros de automatización, que el agente sea el encargado de saber qué automatizaciones puede invocar y cómo invocarlas. ¿De acuerdo? Esto veremos un poco a continuación. Y luego está ahora también saliendo, que yo no me fío del todo todavía, el tema del computer use, y es darle a la gente el control de tu ordenador, que sepa, que vea la imagen de lo que se está viendo en la pantalla y que sea capaz de mover el cursor, de clicar, de escribir dentro de la pantalla, de actuar, ¿no? Sobre tu ordenador, que si nos metemos en este mundo hay que ir con un poco de cuidado por ahora, pero llegará antes de lo que creemos. Y por último, por supuesto, pues tomar acción, ¿no? Ser capaz de integrarse no solamente con las herramientas a las que les damos acceso, sino sobre el mundo real, sobre pues imaginémonos un agente que esté integrado dentro de Teams, ¿no? O de Google Chat, pues que sea capaz de dar esta respuesta, de dar feedback, de interactuar con el usuario en el tech stack, en las herramientas que utilizan en su día a día. Voy a ir... Vale. Ya sabemos qué es un agente, ya sabemos cómo montarlo, o los bloques que lo componen. Vamos a pensar ahora cuándo usamos estos agentes y sobre todo cuándo no, ¿no? Porque los agentes al final es algo que sí es muy avanzado, sí está de moda, pero no es la respuesta a todo. Y es algo que puede resultar caro, puede resultar complejo además, ¿no? Y muchas veces la solución más sencilla, siempre la solución más sencilla suele ser la más apropiada siempre que cumpla con los requerimientos de lo que nos piden. Pues como podéis imaginar, los agentes autónomos tienen una alta complejidad, no solamente en su desarrollo, sino en su operación, ¿vale? De buguear un agente autónomo o varios agentes autónomos y ver por qué ha fallado, ver si es que está fallando, ¿no? Porque quizás es difícil encontrar los errores que pueda cometer este tipo de sistemas, aumenta mucho su complejidad. Muchas veces lo que nos piden no requiere un agente autónomo. Como decíamos, no todo el mundo sabe lo que es un agente autónomo ni si es lo necesario para resolver su problema. Y en una gran cantidad de ocasiones no es necesario. Podemos hacer un workflow, una automatización que tenga un componente de inteligencia artificial por el medio para aportar cierta inteligencia al proceso. Y, por supuesto, muchos procesos no requieren ni siquiera inteligencia artificial y se pueden llevar a cabo únicamente con automatización tradicional. Un poco lo que os comenté, la diferencia, ¿no? Automatización tradicional cuando tenemos un proceso que es secuencial, un proceso que conocemos los pasos que hay que seguir y que no requiere pues, extracciones complejas de datos, que no requiere interpretar el contexto sobre el que está actuando el usuario, sino que es pues, de A a B por un camino definido. Si queremos meter un poco de inteligencia, ya nos pasamos al AI Workflow, ¿vale? A una automatización que tiene piezas de inteligencia artificial de por medio, pero sigue siendo secuencial, sigue siendo un preprocesado, utilizamos un modelo de inteligencia artificial, un postprocesado y obtenemos la respuesta. Pero ya si queremos introducir los agentes autónomos, es el agente autónomo el que se encarga de decidir el camino necesario para llegar al objetivo que le ha impuesto el usuario. Aquí podemos ver lo que automatización tradicional muy secuencial, AI Workflow con un modelo de lenguaje
o un modelo de inteligencia artificial dentro de sus componentes, y un agente no es secuencial, sino que el agente es el que decide el camino y las herramientas que vamos a tomar. Para mostrar un ejemplo, ¿vale?, de cómo los agentes mejoran no solamente el mundo de la automatización, sino las técnicas de 2024, ¿no?, como por ejemplo era el RAG, que está pasado de moda. ¿Sabemos lo que es el RAG? Sí, seguro que sí, que lo hemos escuchado. Vamos a hacer un pequeño overview. No sé si se lee bien, espero que sí. Pero el RAG, ¿vale?, el usuario hace una pregunta al LLM. Sabemos que los LLMs lo único que hacen es predecir la siguiente palabra más probable en función a su input, ¿no? Para ello, ¿qué problema tiene esto? Pues que tienden a alucinar y no conocen todo lo que pueda haber en una empresa. Tú no puedes darle una serie de documentos a un LLM y que se los aprenda, no funciona así. Lo que tú tienes que hacer es crear un sistema de Retrieval Augmented Generation en el que creas una base de conocimiento llamada Vector Database, donde meteremos trozos de todos los documentos que tenemos disponibles en formato embedding, ¿vale? Es un vector de características que simboliza el contenido semántico del trozo de texto que estamos introduciendo. Esto es una pequeña representación de lo que es un embedding, ¿vale? En este vector de características, en este dominio multidimensional, lo que sucede es que aquello que tiene significado parecido se encuentra cerca uno del otro. Por ejemplo, la palabra rey y reina, ¿no?, es el ejemplo clásico que se puede dar. La distancia entre la palabra rey y reina es muy similar a la distancia entre hombre y mujer, ¿no? Eso quiere decir que ha captado el significado del género, en este caso, podríamos decir. Lo mismo pasa no solamente con palabras, sino con frases completas, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer el retrieval, ¿vale? Es decir, si tenemos la petición del usuario, la pasamos por un modelo que genera este vector de características y buscamos aquel vector dentro de nuestra base de conocimiento más cercano a la petición que nos han hecho, somos capaces de extraer contexto relevante, ¿vale?, a lo que nos está pidiendo el usuario. Y de esta manera hacemos que el modelo, que el LLM, tenga un contexto para no alucinar y para responder al usuario con información que ha extraído de esta fuente de conocimiento. Esto es como una chuleta, ¿vale? Esto tiene bastantes limitaciones, ¿vale? El RAG de 2024 funcionaba bien con datos, con PDFs, con datos textuales, documentales, pero, por ejemplo, si tenemos documentos tabulares, ¿vale?, spreadsheets, Excels y demás, no funciona tan bien, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, imaginámonos que se lee, sí. El usuario, tenemos una base de conocimiento con spreadsheets, ¿vale?, con documentos tabulares, y nos pide que le demos el salario medio de 2023. Con el enfoque de RAG tradicional, tenemos un spreadsheet y buscará unos chunks, unos trozos del documento que tengan relación con la petición del usuario. En este caso, pues dentro de la columna salarios, buscará un trozo que sea el tamaño del chunk que le hemos identificado y nos intentará responder a la pregunta. Pero ¿qué pasa? Que si no somos capaces de contener todos los datos relevantes para la petición del usuario, no va a ser capaz de calcular el salario medio, ¿no? Lo mismo pasa con otras peticiones, como puede ser, por ejemplo, el máximo gasto para viajes, ¿no? Si no somos capaces de insertar todos los datos de la columna de viajes, en este ejemplo que hemos preparado, será imposible que la gente sea capaz de inferir esa respuesta. Y ya, por supuesto, si andamos con combinaciones de variables, pues os podéis imaginar. ¿Cómo solucionamos esto con un enfoque más de agentes, ¿no?, en el RAG? Pues en lugar de tener un pipeline, ¿vale?, como teníamos antes, un AI workflow donde es siempre secuencial, siempre el modelo va a buscar contexto relevante a la petición del usuario, aquí tenemos un agente, ¿vale?, que actúa como orquestador, ¿de acuerdo? Y en función a la petición del usuario realizará una o varias tareas. En este ejemplo, lo que tenemos es un agente que orquesta otros 3 agentes, ¿de acuerdo? Un agente que realiza el RAG, ¿vale?, lo que hemos dicho antes, buscar contexto relevante para la petición del usuario. Tenemos otro agente que no es capaz de generar queries, ¿vale? Ya no busca contexto similar al usuario, sino que va
a una base, pues puede ser un SQL, un NoSQL, y genera una query, ¿vale? Una query SQL para hacer un cálculo. Podéis ver por dónde voy. La petición anterior se podría resolver perfectamente con esta gente. Y luego pues tenemos otra gente que tiene integración con herramientas externas, ya sea pues, Gmail, GitHub, buscar por la web, etc. Esto es un poco más en detalle sobre cómo solucionaríamos una pregunta compleja, ¿vale? Que podría ser varios pasos, podría requerir varios pasos de la gente y diferentes herramientas diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, el usuario nos pide buscar el cliente con el mayor volumen de ventas de 2024, además, en qué semana se registraron las ventas más altas y queremos buscar información sobre dicho cliente, ¿vale? Entonces, el agente orquestador tiene que razonar y planificar los pasos que va a llevar a cabo. Y él decide que, en primer lugar, va a delegar parte de la tarea a la gente que puede realizar queries, el cual, de nuevo, internamente, este agente que va a realizar queries va a pensar primero, tengo que consultar, ¿no? Tengo que realizar una query a nuestra base de datos de ventas de 2024 para buscar qué cliente, bueno, en este caso el de clientes, qué cliente es el que tiene mayor volumen de ventas. Una vez con esta información, tenemos la información, pero volvemos a iterar y volvemos a sacar otro dato que será en qué semana es cuando se registraron más ventas, ¿no? Todo esto lo hará el agente query que hemos llamado aquí. Con esta información volvemos al agente orquestador, él se da cuenta de que no tenemos todos los datos que nos ha pedido el usuario y decide realizar otra ejecución, ¿no? En este caso va a delegar esta información al agente RAG. El agente RAG lo que hará será coger el ID que ha devuelto el agente query sobre el cliente, accederá a la base de conocimiento de clientes que tenemos, una base donde puede hacer una petición con el ID del cliente y buscará la información relevante sobre ese cliente para la petición del usuario. Con esto volverá al orquestador, el orquestador decidirá que ya tiene suficiente información y generará una respuesta, ¿vale? Entonces, ahora voy más o menos bien de tiempo. Vamos a ver una pequeña demo. Se me oye bien, ¿no? No se me oye doble y nada, ¿no? De cómo podría funcionar esto, ¿vale? En esta demo vamos a tener un agente, ¿vale? Que va a tener acceso a unos documentos de Google, ¿vale? De Google Drive. En este caso tenemos 3 PDFs, ¿vale? 2024, documentos textuales y, importante aquí, tenemos 2 Excels, que uno de ellos es costes de empresa, que es el que os enseñamos en el ejemplo anterior. No sé si conocéis N8N, pero es bastante, o sea, está muy guay para mostrar este tipo de flujos, muy visual. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una automatización tradicional, ¿vale? Aquí no hay nada de IA. Bueno, hay un pequeño bloquecito aquí de IA, pero nada, no cuenta. Esto lo que hace es triggerizar cuando se crea un nuevo documento, procesa los datos, esto es para otra charla, y lo inserta dentro de la base de conocimientos. Este es el preprocesado, ¿vale? Que requiere un agente de RAG. En este caso, el camino normal del RAG de 2024 iría por aquí. Aquí extraeríamos la información de los PDFs, junto con las tablas, junto con las imágenes, todo, y lo insertaríamos en nuestra base de conocimiento. Pero lo que estamos incluyendo aquí es adaptarnos para datos tabulares, ¿no? Entonces tenemos que interpretar diferentes tipos de datos, tenemos que extraer información de los datos tabulares, ya no solamente el contenido, sino también, por ejemplo, el esquema que tiene, las columnas que tenemos acceso y cuántas filas tenemos, los datos que tenemos, preprocesarlas y dejarlas listas para poder operar con ellas. Y luego tengo por aquí el agente que va a consumir esta base de conocimiento, ¿vale? Que es tan sencillo como algo así, ¿vale? Esto es lo que tiene de potente en frameworks como N8N, ¿vale? Que también, de nuevo, democratiza mucho el mundo de la automatización, en este caso, y de la inteligencia artificial en concreto, ya que pues, se ha integrado con frameworks como LangChain, que seguro que muchos os suenan, que permite crear agentes como este de forma muy sencilla que se conectan a nuestras bases de conocimiento. Vamos a hacer un ejemplo. Si me confirmáis que veis o queréis que haga un poco más de zoom, que he puesto ahí. Vale. Si, por ejemplo, yo le hago esta petición a esta agente,
¿no? Si yo hago esta petición a un agente de 2024 que solamente tenga RAG, el agente va a coger mi petición, va a hacer una petición a la base de conocimiento, va a realizar un RAG, aunque no sea necesario, y va a devolverme una respuesta, seguramente en la que no ha necesitado este RAG, ¿no? Si yo se lo hago a este agente, el agente en su razonamiento se da cuenta de que no necesita utilizar ninguna herramienta, en este caso tiene 3 herramientas, ¿vale? Listar los documentos a los que tiene acceso, acceder a todo el contenido de un documento, no solamente a los chunks, tiene acceso al RAG, ¿vale? Que habíamos mencionado, y tiene acceso a realizar queries sobre estos datos tabulares. Si yo aquí le pido, por ejemplo, que dame una lista de los documentos que tienes, pues decide, ¿no? Decide que tiene que utilizar la herramienta de listar documentos y procesarla. Esta lista lo que hace es conectarse a esta base de datos, ¿vale? Que hemos rellenado en el proceso anterior, en la automatización tradicional, ¿vale? Que comentábamos, donde tiene la lista de los documentos, tiene una URL de cómo acceder a esos documentos, que si yo clico aquí, pues me mandará al documento, ¿no? Él es capaz de interpretar esta URL y pasármela, en este caso en Markdown, para poder clicar en ella. Y, muy importante aquí, en caso de que sea datos tabulares, pues también tenemos un esquema para que la gente pueda conocer cómo tratar con este tipo de documentos. Si aquí ahora le preguntamos que nos calcule el salario medio de la empresa, ¿vale? Aquí cruzo los dedos. Da error. A ver qué pasa. Pero mira, da error, pero aún así me responde, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? ¿Vale? Pues vamos a ver los logs, qué es lo que ha pasado aquí. El agente decide que tiene que utilizar la herramienta de query, ¿verdad? Y me genera una query, me busca esta query, la genera el agente automáticamente, ¿vale? Lo que comentábamos, tiene autonomía para ejecutar las herramientas como él y cuando él quiere. Me genera una query que resulta que da error. Pero, como habíamos mencionado, la gente es capaz de actuar sobre su entorno y corregir su comportamiento en función al feedback que le devuelve el entorno en base a su actuación. Entonces se da cuenta de que ha dado error y lo que decide hacer a continuación es invocar la función de listar documentos. La invoca, recibe la lista de documentos que teníamos, seguramente explica el esquema, ¿vale? Podríamos profundizar a ver qué es lo que pasó, pero es un poco más pesado, y corrige su query y ya nos da una respuesta. Es decir, el agente es capaz, y aquí nos da la respuesta, el agente es capaz de encontrarse con un error y en lugar de fallar la automatización, él itera sobre su procesamiento y corrige el error que se ha encontrado. Y por esto el mundo de los agentes, pues en este caso, un agente autónomo sí que nos da nos permite adaptarnos a casos más complejos. No siempre es la respuesta apropiada a todos los problemas, pero cuando necesitamos ese tipo de adaptabilidad, cuando necesitamos esta dinámica, cuando necesitamos cuando el workflow no está definido del todo, porque tenemos una amplia variedad de posibilidades, ¿no? El usuario puede preguntarle lo que él quiera. Si yo aquí le pregunto, por ejemplo, ahora mismo, dame la diferencia entre automatización y agentes autónomos, no tiene nada que ver con la petición anterior, no tiene nada que ver ni siquiera con los datos que le hemos enviado anteriormente. Y él lo sabe, y entonces él utiliza otra herramienta. En este caso, utiliza un RAG, ¿no? El que decíamos que era de 2024. Va y busca contexto en su base de conocimiento y nos responde sobre los documentos a los que tiene acceso y nos da una respuesta que podríamos estar más o menos de acuerdo, pero que ha extraído de los documentos que le hemos insertado en su base de conocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo le pregunto qué es un agente? Pues mira, aquí ha decidido que no tiene que hacer que no tiene que utilizar ninguna herramienta, ya que considera, lo mencionábamos antes, no, memoria a corto plazo, considera que con la información que ha extraído previamente es capaz de responder a mi pregunta. ¿Qué diferencias hay con el enfoque que teníamos el año pasado?
En cada una de estas iteraciones el agente hubiera utilizado RAG, con el Excel hubiera fallado seguramente porque no es capaz de acceder a toda la base de conocimiento, y en este segundo caso hubiera tenido que volver a ejecutar RAG, ¿vale? Había técnicas, ¿no? Se podía meter el contexto dentro de la conversación y demás, pero el pipeline era mucho más secuencial, era al final una automatización, un AI, un workflow con un módulo de inteligencia artificial de por medio. Volvemos a la presentación, si os parece. ¿Cómo continúa esto? Pues este mundo avanza súper rápido y en las últimas semanas ha salido una nueva moda, ¿no? Ahora es el Model Context Protocol, ¿no? El MCP, que no sé si os habrá sonado. ¿Qué es el MCP? Si tú tienes un agente, comentábamos que podemos conectarlo a muchas herramientas. En este caso era un agente que estaba conectado a una base de conocimiento con diferentes tipos de documentación. Pero en caso de que queramos conectarlo a una herramienta externa, como puede ser GitHub, como puede ser Trello, como puede ser Google Drive, ¿no? o el Mail, el Teams, lo que sea, puede complicarse y escala muy mal, ¿no? Porque tienes que definir cada herramienta que quieres que utilice. Es decir, pues si queremos que, el ejemplo de Trello, ¿no? Queremos que acceda, no sé si conocéis Trello, como tengo aquí. Esto es Trello, ¿vale? Es una plataforma para gestionar tareas, para gestionar equipos y, por ejemplo, si quisiéramos que la gente tenga acceso a las listas, que son cada una de los bloques grandes, ¿vale? Tendríamos que tener un método, definir una herramienta definida para que la gente acceda únicamente a las listas. Si queremos que además de las listas nos acceda a las tarjetas, son lo que hay dentro, tenemos que tener otro método para que acceda a las tarjetas. Si queremos que lea lo que hay en la tarjeta, tenemos que crear otro método para que lea la tarjeta. Y así, pues, con todos los métodos que tiene la API de Trello, aquí hay unos cuantos, pero son muchos más, ¿vale? Pues acabaríamos con algo así. Un ejemplo de N8N es bastante visual, aquí sería bastante sencillo hacerlo. Esto ni de coña cubre todas las posibilidades que tiene la API de Trello. Ya imaginaos que queramos un agente que tenga acceso a Trello, a GitHub y a Jira, pongamos, ¿no? Pues esto escala muy mal y el mantenimiento es bastante complicado. ¿Qué pasa si Trello cambia el API? ¿Qué pasa si lo dicho, si evoluciona el API de GitHub y tenemos que cambiar un método concreto y tenemos que detectarlo, tenemos que ir a él y tenemos que cambiar las herramientas a las que tenemos acceso? ¿O qué pasa si queremos reutilizar las herramientas que hemos generado para un agente para otro, ¿no? Tenemos que volver a adaptarlo al sistema. Con MCP, ¿no? Con Model Context Protocol, al final lo que es un protocolo, ¿vale? Que estandariza la comunicación entre los agentes y la comunicación entre agente y herramienta o API. Y la forma que tiene de funcionar es que el agente hace una petición a un servidor, ¿vale? Un servidor MCP. El servidor le devuelve instrucciones sobre los métodos a los que tiene acceso y las instrucciones de cómo usar estos métodos. Y en la siguiente iteración, el agente atacará uno de estos métodos. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite pasar a un diseño mucho más sencillo, mucho más elegante, mucho más mantenible y escalable, y que en caso de que, por ejemplo, el ejemplo anterior, GitHub actualiza su API, pues se adapta en tiempo real porque el servidor conoce este cambio, siempre que esté mantenido, que el servidor suele estar mantenido por una entidad de terceros, podemos tener nuestro propio servidor, pero está actualizado y el agente se adapta porque accede a esta documentación y actúa, ejecuta en función a lo que el servidor le haya informado de cómo debe utilizarse. Este es un poco el proceso que tendría, ¿no? En este caso son 3 servidores externos, son 3 servidores de terceros con los que se comunicaría el agente, pero también podríamos tener nuestro propio servidor en nuestro PC, en nuestro tenant, en la nube, pues por ejemplo para acceder a documentación interna, una base de conocimiento que tengamos, etcétera, donde indiquemos a la gente cómo interactuar con las herramientas que nosotros hemos definido. ¿Qué pasa con esto? Que al igual que se ha democratizado, esto desbloquea nuevos casos de uso, desbloquea la facilidad para que desarrollemos estos agentes con herramientas, también mete problemáticas, ¿no? Mete oportunidades para la gente mala de que nos ataque, ¿no? Y que nos haga que nos genere problemas dentro de nuestros servicios. Pues un servidor, al estar conectándote a un servidor de terceros, pues puede
tener lo que viene llamándose un tool positioning attack, es decir, que le dé acceso a la gente a una herramienta maliciosa para tu sistema o te llegue a hackear el sistema en el que esté ejecutándose. Y nada, eso ha sido todo. No sé cómo vamos de tiempo. 10 minutitos. El call to action, ¿no? Que nunca ha sido más fácil empezar en el mundo de la inteligencia artificial. Es facilísimo. Se ha democratizado tanto todo con el acceso a las APIs, con el acceso a los modelos fundacionales. En 2018 teníamos que tener nuestra propia máquina con nuestro propio modelo ejecutándose o en el cloud, pero gestionar nosotros todos los recursos. Ahora tenemos acceso a modelos enormes que tienen unas capacidades tremendas desde APIs de terceros que podemos ejecutar, además relativamente barato, o nuestras propias máquinas también con los modelos open source, y se desbloquean muchísimos casos de uso. El mundo de los agentes no sé si llegará a tener tanto peso como ha tenido el mundo de las webs cuando salió Internet, el mundo de las apps cuando salen los smartphones, pero por la tendencia que está llevando el mercado y por cómo suena de alto, parece que vamos por ese camino. Y nada, simplemente decir que muchas de las cosas que vemos en Internet, en YouTube, la demo que os he enseñado hoy, al final son POCs, ¿no? Son MVP, son demos, que la verdadera dificultad que tiene esto es pasar de estas POCs, de estas demos, a producción. Cuando ya necesitamos que escale, necesitamos que sea seguro, que tenga altos niveles de KPIs para nuestros clientes, ahí es donde nos encontramos con las problemáticas, pero técnicas como el MCP, técnicas como el RAG, ¿no? Que nos permiten evitar los peligros de este tipo de sistemas, pues nos pueden ayudar mucho. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Pero, sí, un placer. Bueno, muchas gracias por la charla. Quería preguntarte sobre el tema de seguridad de acceso a datos, una base de datos. O sea, si el RAG, por ponerte un ejemplo, tenemos una base de datos con nóminas de la empresa y con otro tipo de datos. ¿Cómo te parece que será una solución de cara a que un agente, o sea, cómo gestionar los permisos, ¿vale? Para que un agente no tenga acceso a cierta información confidencial, si plantearías clonar la base de datos y eliminar esos datos, o si existe algo a nivel de agente para poder hacer un prefiltrado de seguridad y cómo de confiable es. Sí, nosotros lo que solemos hacer es tenerlo separado. O sea, la base de conocimiento de la gente ya hemos preprocesado lo que queremos a lo que tenga acceso. A nivel de seguridad siempre lo hacemos todo en un entorno cerrado. O sea, evitamos siempre salir a cloud públicas, ¿no? En tenant privados o bien sea on-premise, ¿no? En los propios servidores del cliente. Y con ese preprocesado solemos cubrir esta problemática. No llegamos a conectarlo directamente con la fuente original de los datos, no lo conectamos a toda la información de la empresa, sino que el cliente o nosotros seleccionamos aquello a lo que queremos que tenga acceso. En caso de que queramos tener un acceso con autorización y demás, pues lo que hemos dicho, las llamadas a APIs, las herramientas que puede ejecutar un agente, es como si lo estuviera ejecutando una persona. Entonces, si tenemos una capa de seguridad de autenticación por delante del acceso, podemos hacer que el propio agente solo pueda... Tenemos 3 agentes, pongamos, y uno tiene acceso a una parte de una información y otro a otra. Pues que solo uno de los agentes conozca las credenciales. Al final, la interacción con las APIs que tienen este tipo de sistemas es el mismo que tenemos los usuarios. Gracias. Buenas, gracias por la charla. Quería preguntarte cómo ves N8N como herramienta, o sea, por un lado para hacer POCs, para jugar, todo eso genial, pero para llevar a la producción con un cliente que tenga pues miles de peticiones por hora o por minuto, lo que sea. Sí. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Crees que sí que está lo suficientemente madura o que igual ahí ya sí que deberíamos aplicarnos nuestro propio microservicio, que ya tenga un agente, que utilicemos Spring AI, por ejemplo? ¿Sí? O sea, N8N podría valernos para esto también, para ir a pro en grandes casos. A mí me encanta N8N. O sea, la charla no va sobre N8N, pero podríamos dar otra. Es open source y demás. Sí que es verdad que solamente lo usamos para mostrar el potencial, para experimentar, para probar todo el tema de prompt engineering, todo el tema de acceso a base de datos, a APIs. Toda la parte de experimentación sí que lo hacemos mucho con N8N. Luego, por ejemplo, para tema de automatizaciones dentro de nuestra empresa, también usamos N8N en gran medida.
¿vale? Con agentes o sin agentes. Para clientes sí que es verdad que es un poco más difícil introducirlo porque suelen querer utilizar software corporativo. Pues si son de Microsoft, utilizan Microsoft. ¿Que podemos desplegar N8N en su tenant de Azure? Sí, podemos hacerlo. Pero al final N8N no deja de ser un backend que pues, al cliente no le dices vamos a utilizar Python, no, le dices te vamos a solucionar este problema, ¿no? Si decidimos utilizar N8N, pues podríamos hacerlo. Ahora mismo no lo hacemos, ahora mismo apostamos por soluciones normalmente serverless, ¿vale? En Azure, por ejemplo, con el mundo de las functions, mundo de Cosmos DB, etcétera, para el tema de los agentes. Todavía no nos hemos metido con el N8N en producción para un cliente, tanto por la seguridad, como tú mencionas, pero sobre todo por rapidez, por los KPIs altos que nos demandan, no solamente en seguridad y rapidez, sino también en ser capaz de tener una trazabilidad, tener una adaptación muy concreta al cliente. Pero yo lo veo que va por ese camino y no dudo que tardemos en implementarlo en algún momento. Gracias. A ti. Voy a aprovechar. Buenas, voy a aprovechar que tengo el micrófono. Mi pregunta es, entiendo que en el 2024 era todo lineal, parece ser que yo me quedaba en esa época con el RAG y que volvía a preguntar, y que ahora sería más un sistema estrella en el donde hay un agente principal, ¿no?, que toma las decisiones. Mi pregunta es, ¿cómo sabe qué otro agente tiene que utilizar? Eso es también texto que le dices, este agente es capaz de hacer todas estas cosas, es capaz de hacer SQL, es capaz de hacer no sé cuánto, y entonces el agente principal sabe que esa es el que tiene que ir para hacer la SQL, por ejemplo. Sí, o sea, si tenemos un sistema multiagente como el que planteas, bueno, primero lo de 2024 me refería a lo que piden los clientes, ¿no? Es lo que piden, lo que suena, ¿no? Lo que ven en redes sociales. Luego, referente al sistema multiagente que planteas, efectivamente un agente para el orquestador que comentamos es como una herramienta más. Él invoca al orquestador como si estuviera invocando un API, como si estuviera invocando una calculadora, ¿no? O una base de conocimiento. Luego, con esa entrada que recibe el agente delegado, ¿no? Que puede ser un JSON, ¿no?, con un par de campos, o lenguaje natural. Eso es lo bueno que tienen los agentes, ¿no? Tú le puedes introducir lenguaje natural y el segundo agente lo interpretará como si fuera una petición de un usuario y realizará su operación. Pero sí, para indicarle cómo actuar con estos agentes, cuándo y por qué, lo que suele hacerse es prompting, prompt engineering. Le indicas a qué herramientas tiene acceso, cuándo usarlas y cómo. Igual os puedo mostrar. Bueno, este es un ejemplo muy chorras, ¿vale? Pero si vemos aquí el prompt que tiene esta agente, aquí le indico cuándo tiene que utilizar cada una de las herramientas, ¿no? Pues cuando quieras ver los documentos a los que tienes acceso, cuando quieres acceder a toda la información de un documento, cuando tienes un identificador y demás, pues le indicamos qué herramienta utilizar y en qué momento. Lo mismo ocurriría con un agente. Y cada uno de los LLMs es de su padre y de su madre. O sea, puedes tener uno muy potente para hacer SQLs, otro que solo a traducciones. Lo que solemos tener para el tema de costes, el orquestador, en caso de que tengamos multiagente, ¿vale? El orquestador solemos utilizar uno que tenga razonamiento, uno 3 mini, por ejemplo, funciona bien. Si tenemos un agente que requiere que haga código y demás, funciona muy bien los de Anthropic, Claude Sonnet, por ejemplo. Y luego tiramos mucho también con GPT-4 mini, que es muy rápido para tareas concretas como puede ser extraer datos de un documento o listar los documentos, por ejemplo, pues en este tipo de herramientas funcionaría muy bien un agente de uno de los pequeños, ¿no? Un GPT-4 mini. Muchísimas gracias. A ti. Una pregunta. ¿Has hablado sobre los MCP? Sí. Quería preguntarte si consideras que en un futuro los MCPs van a ser quizás una herramienta oficial que sea dada por la aplicación que quieras utilizar, o si van a haber algún tipo de certificaciones para hacer MCP de aplicaciones. Hombre, MCP creo que salió hace 2 semanas o 3, ¿no? Entonces está un poco pronto para definirlo, pero por lo que parece que va, el camino que lleva es un poco como el protocolo REST, ¿no? Como nos comunicamos nosotros. En este caso lo definió Anthropic, que es uno de los gigantes en el mundo de la inteligencia artificial, y incluso sus competidores, OpenAI, lo está adoptando, ¿no? Lo que estamos viendo es que pues, el boom que ha tenido ha sido muy importante y
muchos proveedores, muchos SaaS, ¿no? Que esa es otra charla también que podríamos dar, ¿no? Cómo este mundo de los agentes ataca el mundo de las SaaS, ¿no? Pero muchos SaaS está creando su propio API para agentes con este protocolo de MCP. Entonces yo creo que tiene potencial, está todavía muy verde, ¿vale? Pero si ya estás dentro del mundo de los agentes, ir metiéndote poco a poco en el mundo del MCP, tener tu propio server, pues no sé, montar una empresa que genere servers para servidores, para proveedores de APIs, pues es una oportunidad más que nos trae todo esto. ¿Tienes algún orden de magnitud de lo que llevaría en coste, en recursos, tiempo, implementar una POC y luego incluso llevar a producción este tipo de soluciones? ¿Te habéis hecho ya ver eso? ¿Un agente dices? Sí, multiagente, sí, o sea... Pues no sé cómo vamos de tiempo, pero te hago uno ahora. O sea, con algo como N8N es muy sencillito. Tú buscas aquí, ya tiene una integración directa con LangChain, ¿vale? Ya tenemos el agente. Lo conectamos a OpenAI. Bueno, aquí habría que poner la credencial, ¿vale? En este caso es la mía. Y le vamos a ponerle una herramienta. Decíamos antes GitHub, ¿no? Pues algo como N8N, por ejemplo, tiene un montón de integraciones con GitHub. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podríamos edificar el recurso que queremos acceder. En este caso, pues no tengo credenciales de GitHub aquí metidas, pero vamos a meter algo muy sencillo, una calculadora. Y aquí, pues ya tendríamos un agente sencillito. Le digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de...? No sé. Y a ver si funciona, a ver si no me deja mal. Mira, pues ya entiende tenemos un agente que tiene acceso a una calculadora, ¿no? Al nivel POC se ha democratizado todo tanto que es muy sencillo y muy directo. Esto es en 8N, pero frameworks como CryoAI, LangGraph, ahora el nuevo API de OpenAI se llama Agents, facilita esto muchísimo. Con CryoAI tienes integraciones como estas que tenemos en 8N ya definidas, ya formato código. Luego de ahí pasar a producción, pues ahí tenemos que ver los niveles de seguridad, los niveles de calidad, de latencia que podamos permitirnos y ver si queremos continuar con un CryoAI, con un N8N, como comentaba el compañero, o queremos saltar ya a un enfoque SaaS que podría ser pues, utilizar recursos de Azure o recursos de un hyperscaler o nuestro propio un Fast API que nos generamos nosotros como si fueran microservicios, pero en lugar de ser microservicios sean agentes y ahí pues los recursos que le definamos. Pero todo depende de lo que nos pida el cliente. Algo nivel MVP es ponerte con ello, jugar y aprender y vas muy rápido.